Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo para todos mis hermanos y amigos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo para que Él disponga nuestro corazón y la enseñanza sea de gran provecho a nuestra vida. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este día que nos regalas y por la oportunidad que nos das un día más de poder seguir estudiando el mensaje de tu gloriosa palabra. Bendecimos tu nombre de lo profundo de nuestro corazón y colocamos, Señor, este estudio en tus manos, rogándote, Señor, que seas tú hablando a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento y permitiéndonos, Señor, atesorar el mensaje de tu palabra en nuestra mente y corazón para que apliquemos lo aprendido a nuestra vida. Gracias, mi buen Dios, porque tú eres un Dios que siempre provees no solamente el pan físico, sino el pan espiritual a todos tus hijos. Por tal motivo, te agradecemos y te bendecimos en este nuevo día y colocamos nuestras vidas y la enseñanza en tus gloriosas manos. Te suplico, Padre, que tomes mis palabras y me guíes para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu voluntad, y tu pueblo y todos los que escuchan sean en gran manera edificados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 5 en sus primeros 5 versículos. En el estudio pasado vimos dos características de un cristiano victorioso. Hoy consideraremos la tercera característica de una persona victoriosa o vencedora, basada en la meditación de Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Por lo cual leamos este pasaje. Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. La tercera característica de una persona victoriosa, mis amados hermanos, según este pasaje, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Noten lo que dice los versículos 2 y 3 de este capítulo. Dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. El texto nos enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios evidenciará que realmente amamos a los hijos de Dios, es decir, a los que han nacido del Espíritu. No puede haber una vida realmente bendecida y victoriosa sin la obediencia a los mandamientos de Dios y por ende sin amar a nuestros hermanos. El comenzar a obedecer los mandamientos de Dios es la evidencia de nuestro nuevo nacimiento, es decir, de nuestra nueva vida en Cristo. Es la evidencia de que nuestra fe en Cristo es realmente genuina. El que no procura obedecer los mandamientos de Dios realmente no ha creído en Jesucristo, aunque esta persona
diga que cree, si no desea y procura vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, esta persona no ha nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios desea y anhela y procura obedecer los mandamientos del Señor. Podemos decir que en este pasaje encontramos 3 palabras claves que, aunque son diferentes, son inseparables la una de la otra. Estas palabras claves son fe, amor y obediencia. Noten lo que dice nuevamente los versículos 1 al 3 de nuestro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Como podemos darnos cuenta, aquí encontramos las 3 palabras que le mencioné: fe, amor y obediencia. El texto dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es por la fe en Jesús, el Salvador, el Mesías ungido, que nacemos de Dios, que llegamos a ser nueva creación, por la fe en la obra redentora de Cristo el Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y luego encontramos la segunda palabra, es decir, amor. Dice: y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El pasaje nos dice: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí entonces encontramos, aparte de la fe, el amor. Cuando yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador, entonces amo también al que me engendró en la familia de Dios, es decir, al Padre Celestial, y en consecuencia amo también a mis hermanos que han sido engendrados por Dios. Y esto es maravilloso. Entonces ya tenemos las 2 palabras primeras: fe y amor a Dios y amor a mis hermanos. Y en tercer lugar encontramos la palabra obediencia en el versículo 2 y 3. Dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Entonces, aquí en este versículo 2 y 3 encontramos la palabra obediencia. Es decir, cuando creemos en el Señor Jesucristo, amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Pero para poder amar a Dios y poder evidenciar que amamos a nuestros hermanos y amamos a Dios, entonces obedecemos. ¿Obedecemos qué cosa? Los mandamientos del Señor. Porque el texto dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, que el obedecer los mandamientos de Dios es la evidencia de que he creído en Cristo y que amo a mis hermanos. Si yo he creído en Cristo, amo a Dios. Si yo he creído en Cristo, amo a mis hermanos. Pero ¿cómo evidencio que mi amor no es solamente de labios, de palabra? Pues cuando guardo los mandamientos de Dios. Si yo digo haber creído en Cristo, necesariamente tengo que amar a Dios y amar a mis hermanos, porque comenzaré a obedecer los mandamientos del Señor, pues la obediencia a los mandamientos del Señor es la evidencia del amor a Dios y del amor a mis hermanos.
y esto es maravilloso. En estas tres palabras, entonces, en estas tres palabras podemos ver un todo, pues así como la prueba de la fe es el amor a Cristo, el amor es la obediencia a los mandamientos de Cristo. Todo el que cree en Cristo nace de Dios. Todo el que cree en Cristo nace de Dios y ama a Dios porque obedece sus mandamientos. Y si obedece sus mandamientos, ama también a sus hermanos. Vamos a mirar entonces algunos textos que nos refuerzan esta idea que les estoy comunicando en el día de hoy. Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos fe verdadera, amor verdadero y obediencia verdadera. Noten lo que dice nuevamente Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Es decir, a nuestros hermanos en Cristo, cuando amamos a Dios. ¿Y cómo conocemos que amamos a Dios? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Y esto se ve claramente en Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Si yo amo al Señor Jesucristo, guardo sus mandamientos. Lo expresó Él con sus propios labios. Le dijo a sus discípulos: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. El que no me ama, no guardará mis mandamientos. O sea que la evidencia de que amamos a Cristo es la obediencia a su palabra, la obediencia a sus santos preceptos. Alabado y glorificado sea Dios porque nos revela esta verdad y nos confronta con lo que nosotros estamos diciendo creer, pero que a veces solamente son palabras que salen de nuestra boca, pero que no son reales en nuestra vida cotidiana. Ahora noten lo que dice Juan 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice el texto sagrado: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tremenda palabra esta, confrontadora. Si yo digo que tengo los mandamientos de Dios y no los guardo, no amo al Señor Jesucristo. Pero si yo digo que tengo los mandamientos de Dios y los guardo, ese es el que ama realmente a Cristo. Y dice el texto, dándonos una promesa maravillosa: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué gloriosa promesa! Si yo amo a Cristo, es decir, si procuro guardar sus mandamientos, sus preceptos, entonces seré amado por el Padre Celestial. Y dice el texto: y yo le amaré, refiriéndose a Cristo, y me manifestaré a él. La manifestación de Cristo estará en mi vida cuando yo procuro obedecer sus mandamientos. Y es que es lógico, amables oyentes, si yo obedezco los mandamientos de Dios, Cristo se está manifestando en mí, porque al guardar sus mandamientos estoy manifestando la vida y el carácter de Cristo a las demás personas. Cuán importante, amable oyente, es que tú y yo obedezcamos los mandamientos del Señor, que tú y yo atesoremos su palabra en nuestra mente, en nuestra conciencia, y vivamos por ella, porque eso es lo que evidencia que realmente hemos nacido de Dios, eso es lo que evidencia que realmente amamos a Cristo, y eso es lo que evidencia que realmente amamos a nuestro prójimo. Y en conclusión, eso será lo que evidencia que realmente amamos a nuestro Dios. Y ahora noten lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 10. San Juan 15, verso 10. Dice así la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Qué maravillosa promesa esta de las Sagradas Escrituras aquí en el Evangelio de Juan, dicha por el Señor Jesucristo. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si yo procuro guardar los mandamientos, permanezco en el amor de Cristo. Y permanecer en el amor de Cristo es la cosa más maravillosa, porque es el perfecto amor que Dios nos ha dado. El perfecto amor se ha manifestado en la persona de Cristo. Si yo procuro obedecer los mandamientos del Señor, entonces estoy experimentando y permaneciendo en el amor perfecto que es Cristo. Luego dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo promete lo anterior porque Él mismo ha experimentado la obediencia a los mandamientos y ha experimentado en consecuencia el amor del Padre. En otras palabras, Cristo no nos manda a hacer algo que Él mismo no haya vivido, que Él mismo no haya experimentado, que Él mismo no haya obedecido. Y esto es supremamente importante para usted y para mí. Si Dios nos manda algo, es porque Él nos dará la gracia, el poder, la fuerza y la sabiduría para poderlo hacer. Cristo dice: si guardan ustedes mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En otras palabras, lo que Cristo ha obedecido y ha experimentado, así tú y yo lo viviremos y lo experimentaremos si ponemos oído y disponemos nuestro corazón para obedecer los mandamientos del Señor. Alabado sea nuestro glorioso Salvador, que nos da la vida y nos permite entender esta maravillosa verdad de las Sagradas Escrituras. Y ahora noten lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Este pasaje es supremamente claro y contundente. El apóstol Pablo nos dice acerca del mismo tema de la obediencia a los mandamientos de Dios y lo que significa obedecer los mandamientos de Dios lo siguiente. Dice, verso 8, Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Señor nos dice que no debemos deber a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. El mandamiento del Señor desde el comienzo de la humanidad es que nos amemos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, estamos cumpliendo la ley, es decir, obedeciendo los mandamientos de Dios. En otras palabras, la obediencia a la ley del Señor es el amor, porque el verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amables oyentes, cuando obedecemos los mandamientos de la ley de Dios, estamos amando realmente a nuestro prójimo y estamos amando realmente a Dios. Porque cuando yo no adultero, estoy amando a mi esposa, estoy amando a Dios, estoy amando a mi prójimo, a mis hijos, a mis vecinos, a mi iglesia, porque estoy siendo fiel a mi esposa
y procurando llevar una vida santa y agradable a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres por el testimonio de Cristo que viene y mora en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No matarás. Si yo amo a Dios y obedezco sus mandamientos, no voy a matar a nadie. Y recordemos que matar a alguien no es simplemente pegarle un disparo o una puñalada con arma blanca o en cualquier otra forma. Matar a alguien también implica decirle malas palabras, insultarle, desearle cosas incorrectas, malas. Es decir, que podemos matar con nuestras palabras. Pero nosotros, los hijos de Dios, ya no decimos malas palabras ni deseamos malas cosas contra los otros, así nos hayan hecho mal. Nosotros, los hijos de Dios, bendecimos a los que nos maldicen, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Esa es la voluntad de Dios. Tampoco, como hijos de Dios, vamos a hurtar. No hurtarás. Cuando no robamos, estamos amando a nuestro prójimo. Así que, si yo obedezco los mandamientos de Dios, no robo a mi prójimo, y al no robar a mi prójimo y ser honrado con mi prójimo, le estoy amando. Al no decirle malas palabras a mi prójimo, sino desearle cosas y orar por él, le estoy amando. Luego dice, no dirás falso testimonio. Como hijos de Dios no debemos hablar mal de los demás. Por el contrario, siempre diremos la verdad y oraremos por ellos si están equivocados en algo. Y esto es supremamente importante, porque estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Estamos honrando el nombre de Cristo. Decimos siempre la verdad y procuraremos hablar siempre la verdad. Y en lugar de hablar de nuestro prójimo, le vamos a bendecir y desearemos que Dios les ayude en todas las cosas. Luego dice, no codiciarás. Es decir, no vamos a desear ni la mujer de nuestro prójimo, ni las cosas de nuestro prójimo, sino que más bien nos alegraremos en que nuestro prójimo progrese. Quitaremos la envidia de nuestro corazón y procuraremos andar de acuerdo a su verdad. Si hacemos esas cosas, si procuramos obedecer los mandamientos del Señor, entonces vamos a amar a nuestro prójimo. Porque el texto dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mal que yo no quiero para mí, no lo debo hacer a mi prójimo. El bien que yo quiero para mí, debo hacerlo a mi prójimo. Y esa es la regla de oro que Cristo nos enseñó. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. El amor entonces no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Alabado sea nuestro glorioso Salvador, que nos da la gracia de entender esta verdad, de poder comprender cuán amor nos ha dado Cristo al entregarse por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser aceptados delante del Padre. Por la gracia del Señor, entonces ahora su Santo Espíritu mora en nosotros. Su palabra viene a ser nuestra norma de fe y conducta, y entonces viviremos de acuerdo a ella, honrándole y glorificándole en todo lo que hagamos, procurando vivir cada día de acuerdo a sus preceptos, porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos, porque sus mandamientos son maravillosos, pues en ellos honramos a Dios, honramos y amamos a nuestro prójimo y tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo, tal como leímos ahorita en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que guardar los mandamientos de Cristo es permanecer en Cristo y permanecer en el amor del Padre. Y permanecer en el amor de Cristo y permanecer en el amor del Padre es vivir en la gloria, porque ellos son el verdadero y puro y perfecto amor. Que Dios nos dé la gracia de vivir cada día conforme a su perfecta voluntad y nos permita entender que solo en Jesús podemos tener paz y salvación,
que solo en Jesús podemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque solo Él nos puede dar la gracia, pues Él cambia nuestro corazón y nuestra vida para gloria de su nombre. Señor, salva al pecador, cambia su mente y su corazón y permítele confiar en ti para que pueda deleitarse y entender y comprender el amor de Dios en Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor, con acción de gracias. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy, amables oyentes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.